Sería fotoperíodo, vamos a ver qué significa fotoperíodo, fotoperiodismo y requerimiento de luz de las plantas. Bueno, la radiación solar, como ustedes vieron, tiene, digamos, una característica que es particularmente, se transmite por ondas electromagnéticas y particularmente podemos, digamos, dividir sus efectos en dos partes. La parte, digamos, de la cantidad de energía que recibe, como ustedes vieron, que se puede medir la cantidad de energía por unidad de área y por unidad de tiempo que recibe. Y por otro lado, también podemos medir la duración del día y de la noche. Entonces podemos dividir estos efectos en estas dos partes. Una parte se llama efectos fotoenergéticos, que sería más relacionado con la cantidad de energía que recibe las plantas, o digamos todos los elementos de la Tierra. Particularmente vamos a referirnos a las plantas, y los efectos fotoenergéticos sería cantidad de energía que llega a la planta, y esto la planta lo va a utilizar como motor, digamos, o como fuente de energía para procesos, por ejemplo, de fotosíntesis, es decir, para transformar, digamos, el oxígeno, tomar agua y generar hidratos de carbono, que sería como el alimento, digamos, que tienen las estructuras de las plantas, de los órganos de la planta, para poder crecer y desarrollarse. Sería efectos fotoenergéticos. Y por otro lado, en cuanto a la duración del día y de la noche, que vimos que son diferentes dependiendo de la latitud y de la época del año, lo vamos a denominar efectos fotoestimulantes. Sería como otro aspecto que tiene que ver con la energía del sol, y en este caso midiendo la duración del día y de la noche. Decimos que son efectos producidos por la calidad lumínica. Cuando hablamos de calidad, hablamos básicamente de la duración del día y de la noche. Es una palabra un poco rara, digamos, decirle calidad lumínica, porque no es lo que uno está acostumbrado a llamar calidad, pero bueno, en la jerga se utiliza calidad lumínica para referirnos a la duración del día y de la noche. Y a esto lo vamos a llamar fotoperíodo. Es decir, la duración del día, que calculamos con la fórmula que vimos recién, hay que agregarle la duración de los crepúsculos, porque la duración del día se calcula según esa fórmula desde que el Sol está a la mitad, digamos, de su, digamos, o que estaría saliendo, digamos, ya el cuerpo celeste, sería el Sol, pero no contempla el tiempo que tardan los rayos en desaparecer del horizonte, o el tiempo que tarda el Sol en salir, desde que comienzan los primeros, las primeras luces del alba, hasta que sale, digamos, el astro que se ve en el horizonte, el sol así, el astro mismo. Entonces todo ese tiempo se llama crepúsculo, cuando se observa la luminosidad del sol, pero no se ve el sol, porque el sol todavía está debajo del horizonte, en el caso del amanecer. Y en el caso del atardecer, cuando el astro en sí mismo se oculta del horizonte, pero todavía se observa los rayos del sol, y se observa, digamos, que hay iluminación debido a los rayos. Ese sería el crepúsculo o el atardecer. Ese tiempo, que en general es de media hora, hay que sumarlo a la duración del día, que se calcula con la fórmula astronómica. Por lo tanto, la duración del día más media hora al amanecer y media hora en el crepúsculo vespertino, con la duración del día más esa hora, media hora de cada uno de los momentos, a eso le llamamos fotoperíodo. Entonces el fotoperíodo es el lapso de tiempo que la planta recibe iluminación del sol, y que está compuesto por la duración del día más los crepúsculos matutino y vespertino. De manera tal que, si bien
la duración de los crepúsculos es distinta, es decir, su lapso de tiempo es distinto en función de la latitud y la época del año. Para esta latitud, para los 30 grados aproximadamente, es de media hora cada uno de ellos. Así que nosotros, para fines prácticos, vamos a utilizar una hora para calcular la duración del día, es decir, una hora más que el cálculo que se obtiene de la fórmula de duración del día, que vimos anteriormente. Entonces a eso le vamos a llamar fotoperíodo. Por ejemplo, si con la fórmula de duración del día llegamos a que el día es de 11 horas, el fotoperíodo va a ser de 12 horas, porque hay que agregarle media hora más para cada uno de los crepúsculos. Estos son los efectos fotoestimulantes. ¿Y por qué fotoestimulantes? Porque la planta también reacciona a los periodos de luz y oscuridad. Ya lo vamos a ver. Así que por un lado tenemos los efectos fotoenergéticos, donde la planta lo que hace es absorber energía para producir materia a través de la fotosíntesis, y los fotoestimulantes, que son efectos que son inducidos por la planta en función de la duración del día y de la noche. Bien, entonces, decíamos que fotoperíodo es el lapso de tiempo en horas y fracción que dura el día civil, es decir, la duración del día, más la duración de los crepúsculos matutinos y vespertinos. Y ya vamos a llamar fotoperiodismo a la reacción que tienen las plantas a la longitud relativa de los días de luz y oscuridad, de los periodos de luz y oscuridad, y su orden de alternancia, es decir, si se van alargando o se van acortando los días, también la planta reacciona a eso. Es decir, la planta sensa, de alguna manera, la duración del día anterior al día siguiente. Es decir, va dándose cuenta que los días se van alargando o se van acortando. Bien. Entonces tenemos estas dos definiciones importantes, y estas dos dependen, o sea, son producto de la calidad lumínica, es decir, de duración del día. El fotoperíodo, entonces, es la duración del día más los crepúsculos, y el fotoperiodismo es la reacción que tienen las plantas. ¿Y cuál es esa reacción? Ya lo vamos a ver. El reconocimiento, decíamos, de la duración del día depende de un pigmento que tiene en la hoja llamado fitocromo. Es decir, que la planta, ¿cómo se da cuenta de la duración del día? Porque tiene un pigmento en sus hojas llamado fitocromo, y si esto hace, digamos, que la planta sense, es decir, sería como un elemento sensor de la planta, sensa la duración del día. Entonces uno podría pensarse, ¿qué pasa si nosotros defoliamos la planta? Es decir, le dejamos solamente la flor y le sacamos todas las hojas. Lo que estamos haciendo es sacar justamente este sensor, y entonces la planta no se va a poder dar cuenta de si los días se van alargando o se van acortando. Porque el fitocromo, que es una sustancia, un pigmento que está en la hoja, está justamente en esa parte, en la hoja de la planta. Bueno, acá tenemos un gráfico interesante que nos va a mostrar en función de la época del año cuál es la duración del día y la noche. Esto más o menos lo veíamos hoy cuando estábamos viendo la radiación que recibía la estación meteorológica a lo largo del año, y se acuerdan que veíamos que iba aumentando hasta diciembre, desde agosto lo teníamos nosotros, hasta desde junio, iba aumentando y luego iba disminuyendo, y que tenía también esas variaciones muy bruscas que dependían de la nubosidad del día. En este caso estamos refiriéndonos a la radiación extraterrestre, es decir, la radiación extraterrestre es la energía que se recibe al tope de la atmósfera, es decir, sin la intervención de la atmósfera, por lo tanto, sin la intervención de las nubes. A eso llamamos radiación extraterrestre. Bueno, si no hubiera nube, es decir, si todos los días fueran despejados, durante todo el año, nosotros recibiríamos esta cantidad de radiación. Pero acá lo estamos midiendo no en
en cantidad de energía, sino en duración del día. Fíjense que en la ordenada vamos a tener las horas de iluminación a la izquierda y las horas de oscuridad a la derecha. Para una latitud en particular, en este caso es para los 31 grados latitud sur. Es decir, que este gráfico es específico para esta latitud. Y aquí tenemos que la duración del día es de aproximadamente 8 horas y en este caso, si uno quisiera hacer un gráfico de la duración del día en el transcurso de las horas, tendríamos 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad. Porque si nos vamos al otro extremo, leemos la cantidad de horas de oscuridad. 16 horas de oscuridad, 8 horas de luz. Sería así para un día particular. A medida que avanzamos, la cantidad de horas de iluminación aumenta y la cantidad de horas de oscuridad disminuye. De manera tal que para el 21 de septiembre la cantidad de horas de luz es la misma que la de oscuridad, 12 horas. Y así sucesivamente, para un día aquí, el 21 de diciembre, tendríamos 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Para un día. Y luego, a partir del 21 de diciembre, los días se van acortando y volvemos a tener 8 horas de luz y 16 de oscuridad, otra vez el 21 de junio del año siguiente. Acá lo que podemos identificar es, primero, que es una función senoidal, es decir, que por eso la declinación del día que nosotros calculamos está relacionada con el seno. Y por otro lado, vamos a definir las fotofases como los lapsos de tiempo en que la duración del día es mayor a 12 horas, fotofase positiva, y la duración y el lapso de tiempo en el año en que la duración del día es menor de 12 horas son las fotofases negativas. Entonces consideramos a 12 horas como el valor medio, y todos los días del año que tienen una duración del día mayor a 12 horas están comprendidos en la fotofase positiva. Y todos los días del año que tienen una duración menor a 12 horas están comprendidos en la fotofase negativa. Bien, eso en cuanto al fotoperíodo. En cuanto a la reacción de las plantas al fotoperíodo, que se llama fotoperiodismo, habíamos dicho, vamos a ver que algunas plantas, no todas las plantas reaccionan de la misma manera al fotoperíodo. Algunas plantas reaccionan cuando se acortan los días, se llaman plantas a día corto. ¿Y qué significa que reaccionan? Reaccionan significa que se va a provocar en la planta la aparición de nuevos órganos. Por ejemplo, que se genere, digamos, se genere el botón floral. Es decir, si la planta se da cuenta, si es una planta de día corto y la planta se da cuenta que se acortan los días, bueno, va a inducir a que se produzca el botón floral, es decir, va a inducir el desarrollo, la floración. Pero no solamente porque los días se acorten, porque si fuera así, todas las plantas a partir del 21 de diciembre florecerían. Y ustedes saben que no es así. O las plantas a día corto, digamos. ¿Por qué? Porque a partir del 21 de diciembre en adelante los días se empiezan a cortar. Si la planta se da cuenta que los días se empiezan a cortar, y solamente esta fuera la condición, que los días se acorten, florecerían. Por ejemplo, una planta de día corto puede ser el maíz, o puede ser el sorgo, florecerían el 21 de diciembre, y ustedes saben que no es así. Hay otra condición que se debe cumplir, que es el umbral. Esa duración del día tiene que ser menor que un valor umbral o un valor crítico. Es decir, que se acorten es una condición necesaria, pero que sea menor que un valor crítico, que eso sí va a depender del cultivo y de la variedad, es otra condición necesaria. Con estas dos condiciones necesarias se induciría la floración. Se acelera el ciclo y florecen, es decir, se desarrollan. Entonces, las plantas a día corto, resumiendo, son las plantas
que reaccionan, es decir, que se induce la floración cuando los días se van acortando y es menor que un valor crítico, que este valor crítico depende del cultivo y de la variedad. Dice, el ciclo vegetal estival florecen en verano y comienzan a comienzos del otoño. Soja, maíz, algodón y arroz son algunos ejemplos de plantas de día corto. Es decir, que mientras los días se van alargando, antes del 21 de diciembre, van a quedar en estado vegetativo. Pero cuando los días se van acortando y sobrepasa ese umbral de duración de horas, o sea, es menor que ese valor umbral, la duración del día, entonces ahí se induce la floración. Las plantas de día largo, por el contrario, son plantas que van a inducir la floración cuando los días se van alargando y a su vez una segunda condición que sea superior a un valor crítico o a un valor umbral. Que los días se vayan alargando va a depender de la época del año. ¿A partir de qué época se empiezan a alargar los días? A partir del 21 de junio. Y luego cada una de los cultivos, de las variedades de cultivo, en función de ese valor umbral, que depende justamente del tipo de cultivo y variedad, cuando supere la duración del día ese valor, ahí van a florecer. Es decir, que el ciclo vegetativo es en otoño, es decir, antes de que los días se vayan a cortar, es decir, aquí a principios de otoño los días se siguen acortando, porque todavía no llegamos al 21 de junio. El 21 de junio es el día más corto. A partir del 21 de junio comenzarían a florecer siempre y cuando la duración del día supere este valor crítico. Acá tenemos algunos ejemplos: lechuga, amapola, remolacha, cereales finos, trigo, algunas variedades de trigo, otras no. Por eso les digo que depende de las variedades. Cebada, centeno y avena son plantas a día largo. Después existen otro tipo de plantas que se llaman plantas indiferentes, en donde la calidad lumínica no le afecta, digamos, al desarrollo. Es decir, que pueden desarrollarse sin importar la duración del día y sin importar que los días se acorten o se alarguen. Estas se llaman plantas indiferentes. Y ahí tenemos el tomate, girasol y algunas variedades de arvejas. Son indiferentes. Y bueno, ¿y cómo? Me podrían preguntar, pero bueno, si la duración del día no es la causa por las cuales florecen, ¿cuál es la causa? Y bueno, después vamos a ver que otras variables que inducen a la floración son la temperatura y algunas veces las precipitaciones. Bueno, y también existen las plantas, una cuarta clase son las plantas intermedias, que en realidad requieren una duración del día entre 11 y 13 horas para florecer. Es decir, si están por debajo de 11 o por encima de 13, no van a florecer. Es decir, que hay un periodo de tiempo durante el año, en el que las condiciones, depende de la latitud, las condiciones pueden estar dadas para florecer. Algunas variedades de trigo son plantas intermedias, y la caña de azúcar como ejemplo. Bueno, entonces, esto es lo que yo les comentaba hoy, y cómo se da cuenta la planta de que la duración del día se alarga o se acorta, porque aquí en la hoja hay un pigmento que se llama fitocromo, y la planta tiene ese sensor en la hoja. Estos investigadores demostraron justamente esto, y que si ellos lo que hicieron fue defoliar una planta de cadillo, y vieron que ya no reaccionaba más a la duración del día. Hay otra clasificación que tiene más que ver con no la reacción o la reacción al desarrollo, sino ya desde el punto de vista de todo el ciclo ontogénico del vegetal, es decir, en qué periodo durante el año la planta presenta tejidos activos.
no desde el punto de vista de desarrollo, sino de todo su ciclo de vida. Y la vamos a llamar afotocíclicas, presenta tejidos activos a una de las fotofases. Es decir que, acuérdense que las fotofases son la fotofase positiva, cuando la duración del día es mayor a 12 horas, y la fotofase negativa cuando es menor. Las afotocíclicas serían plantas que cumplen todo su ciclo en una de las fotofases. En este caso, en la fotofase positiva, el maíz. ¿Por qué? Porque se siembra en septiembre y se cosecha en marzo-abril. Depende, digamos, de la... Septiembre sería una fecha temprana para el maíz. También hay maíces tardíos que se siembran octubre, noviembre. También, por supuesto, depende de la latitud. Estamos hablando para esta latitud. Y se cosechan en marzo-abril. Es decir, están todos dentro, todo el ciclo lo cumplen en la fotofase positiva. Otras plantas, desde el punto de vista, digamos, de los tejidos activos o del ciclo, son las parafotocíclicas, en donde presenta tejido activo en parte de una fotofase y parte de la otra. Por ejemplo, el trigo. El trigo se siembra puede ser en junio, digamos, o antes de junio, algunas variedades, digamos, de ciclo largo, que todavía estaríamos en la fotofase positiva. Perdón, la fotofase negativa, cuando los días se van acortando. Y se cosechan en noviembre aproximadamente, cuando estamos en la fotofase positiva. Es decir, algunas variedades de trigo cumplen su ciclo en parte de una fotofase y parte de la otra. Y las fotocíclicas son las que presentan tejido activo en las dos fotofases, es decir, en todo el ciclo de la duración del día, en todo el año. César, sí. Un chico pide si podés repetir esto. Bien. Volvemos entonces. La clasificación anterior de plantas de día corto y plantas de día largo tenía que ver con la reacción de la planta en cuanto al desarrollo. Es decir, en qué momento de su ciclo la planta va a inducir a la aparición de flores. Sería un nuevo órgano, que va a aparecer un nuevo órgano, que en este caso es la flor, o también la fructificación, en el caso, digamos, de los frutos. Pero esta otra clasificación está pensada desde el punto de vista de todo el ciclo, es decir, en qué momento del año, desde el punto de vista de la duración del día, en qué momento del año presenta tejidos activos, es decir, en qué momento del año cumple todo su ciclo, desde la siembra hasta la cosecha. Entonces tenemos las afotocíclicas, que presentan tejidos activos en una de las fotofases, en este caso en la fotofase positiva, por ejemplo el maíz, que se siembra, dijimos, en septiembre, medio ya a fines de septiembre, y se cosecha, puede ser diciembre, enero, depende, pero digamos que siempre está en la fotofase positiva. Para visualizar la fotofase, capaz que volvemos una atrás y vemos ahí la foto. Sí, eso viene después, pero bueno, si quieren lo podemos ver para atrás. Después, en todo caso, venía eso. Ahí están las fotofases. Por ejemplo, el maíz podríamos decir que se siembra en septiembre, por ejemplo por acá, y se cosecha por aquí, diciembre, enero, o sea que todo el ciclo estaría en la fotofase positiva. Eso sería afotocíclica, todo el ciclo en una de las fotofases. La parafotocíclica parte de su ciclo en la fotofase negativa y parte de su ciclo en la fotofase positiva, es decir, parte de su ciclo en una fotofase y parte de su ciclo en la otra. Por ejemplo, el trigo, alguna variedad de trigo de ciclo largo, se siembran aquí en, por ejemplo, junio, y se cosechan noviembre, diciembre, es decir, que toman parte y parte. Y las fotocíclicas
presenta tejido adhesivo en las dos fotofases. Por ejemplo, los árboles frutales, que son plantas que, por ejemplo, cumplen todo, en su primer año cumplen todo su periodo vegetativo y en el segundo año recién van a florecer y van a fructificar. Esas serían las fotocíclicas, ¿no? Vamos para adelante ahora. Ahí estaba justamente. Entonces tenemos afotocíclicas en una de las fotofases, generalmente la positiva, parafotocíclicas, parte en una y parte en la otra, y la fotocíclica en todo, en las dos fotofases completas. Ahí tenemos, por ejemplo, el maíz, que se siembra en septiembre y se cosecha, bueno, se cosecha en diciembre, a veces en enero, depende, ¿no? Hay algunos maíces que se siembran en diciembre, los maíces tardíos, y se cosechan aquí en marzo, abril. Pero en definitiva, son plantas afotocíclicas. El trigo, dijimos, la parte vegetativa, sobre todo en la fotofase negativa, y la parte reproductiva en la fotofase positiva. Pero acá no estamos hablando, digamos, de qué parte, digamos, del ciclo, sino que todo el ciclo toma una parte en una fotofase y una parte en la otra. Es decir, que el ciclo comprende parte de una fotofase y parte de la otra. Esas son las parafotocíclicas. Bueno, y la fotocíclica es todo el ciclo. Acá, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Volvemos, digamos, a la clasificación de plantas de día largo y plantas de día corto, que ya les repito, específicamente estábamos hablando de desarrollo, es decir, de aparición de nuevos órganos en la planta, como por ejemplo la floración, la fructificación, la espigazón, en el caso de trigo. Entonces, una planta a día largo es una planta que florece si los días se van alargando. Y a su vez que el fotoperiodo es mayor que un cierto número de horas o ese umbral. O sea, aquí florece. Si el fotoperiodo se va alargando, pero no se llegó a ese número de días umbral, por más que los días se estén alargando, la planta no florece. Por eso se tienen que cumplir esas dos condiciones. Que se alarguen los días y que sea mayor a ese cierto número de horas o valor umbral de duración del día. Una planta de día corto, por el contrario, va a censar que los días se acorten para florecer, pero la duración del día tiene que ser menor a un valor umbral. Si la duración del día se acorta, pero todavía es mayor la duración del día a ese valor umbral, no va a florecer. Ahora, si la duración del día se acorta y el día es menor a ese valor umbral, ese número de horas, ahí florece. Una planta de día neutro, básicamente no le importa, digamos, si los días se acortan o se alargan. La floración va a ocurrir por otros factores que no tienen que ver con la duración del día. Y una planta de día intermedio necesita un rango de duración del día limitado entre un valor mínimo y un valor máximo, de manera tal que si está por debajo de ese valor mínimo no va a florecer, y si está por encima de ese valor máximo tampoco. Que se llaman plantas de día intermedio. María del Rosario pregunta si días neutros, plantas de día neutro es lo mismo que plantas indiferentes. Sí, sería lo mismo. Planta de día neutro o plantas indiferentes es lo mismo. Es decir, no, son indiferentes a la duración del día. Sería. Y neutro significa que no reaccionan, digamos, por efecto de la duración del día, sino que son otros factores los que hacen que se produzca la floración. Bueno, aquí tendríamos otra vez el gráfico de la fotofase. Nos va a ser útil para determinar ahora, lo vamos a utilizar para determinar los días, la fecha a partir de la cual se podría cumplir uno de los requisitos, que sería el de la duración del día que se alarga o se acorta, y el otro requisito también que tiene que ver con ese umbral.
Por ejemplo, una planta a día largo que necesita 13 horas o más para florecer, con este gráfico podemos determinar en qué fecha estarían dadas las condiciones para florecer. Por un lado, la primera condición es que los días se alarguen. Y por otro lado, que sean mayores a 13 horas la duración del día. Entonces, que los días se alarguen nos va a definir una parte del gráfico en donde se cumple esa condición, que sería desde junio hasta diciembre. En toda esta parte del gráfico los días se alargan. ¿Por qué? Porque van aumentando a medida que transcurre el tiempo. Desde de 8 horas hasta 16 horas. Así que de todo el gráfico, de todo el año, nos quedamos con esta parte. Y luego aquí tendríamos que ver la segunda condición, que sean mayores a 13 horas. Entonces, hacemos una línea en 13 y ahí podemos ver que esta línea intersecta el gráfico en este punto. Si yo bajo y leo, me va a decir qué fecha, a partir de qué fecha estarían dadas las condiciones, las dos condiciones para la floración. Esta parte, como esta parte de los días se alargan, esta sería, digamos, la fecha. Aquí se cumple una de las condiciones, que los días son más largos, pero la otra condición, que los días, que el día es de 13 horas, pero la otra condición no se cumple, es decir, toda esta parte de la gráfica en que los días se acortan, no se cumple, porque aquí los días se van acortando, por más que son mayores a 13 horas, en toda esta parte, en esta parte del gráfico los días se acortan, y en esta parte del gráfico los días se alargan. Entonces, a partir de fines de septiembre, podríamos decir, los días, el fotoperíodo es mayor a 13 horas, así que la planta ya induciría la floración a partir del 13 de septiembre y tendría todo esto hasta diciembre para inducir flores. A partir de aquí ya no, porque ya los días se van acortando. Volvemos a la experiencia de Hammer y Bonner, en donde lo que hicieron fue ahora acortar la duración de la noche. Y entonces ellos se dieron cuenta que en realidad no es la duración del día, sino que es la duración de la noche la que censa el fitocromo que se encuentra en las hojas. Es decir, las plantas lo que censan no es la duración del día, sino la duración de la noche. Fíjense que dice, el cadillo es una planta a día corto que necesita 16 horas o menos de luz para cumplir el ciclo. De manera tal que necesita que los días se acorten, pero que sean menor a 16 horas. Pero entonces, ¿qué ellos qué hicieron? En este caso, fíjense, por un lado los días se van acortando y la duración del día es de 8 horas. Como 8 es menor que 16, estarían dadas las condiciones y por lo tanto florece. Aquí es al revés. Por más que los días se acorten, la duración del día es de 16 horas. Entonces, como no es menor a 16 horas, no florece. Y ellos qué hicieron, a este experimento acá, el primero, lo que hicieron fue iluminar la noche con una bombilla muy pequeña de 25 watts durante 1 minuto. La planta se dio cuenta, por más que sea muy tenue la cantidad de luz, la planta se da cuenta de que se acortó el periodo de oscuridad. Entonces, ellos observaron de que no floreció. Es decir, lo que en realidad está censando la planta es la duración de la oscuridad. Y como aquí se interrumpió la duración de la oscuridad, entonces la planta pensó que estaba en esta situación, creyó que estaba en esta situación y no floreció. Entonces el fitocromo en realidad lo que censa es la duración de las horas de oscuridad. Bien, esta es una experiencia bastante interesante que nos muestra efectivamente que, por ejemplo, las plantas o los cultivos que crecen en los bordes de las autopistas que están iluminadas tanto de día como de noche,
de noche con esas luces, sobre todo cerca de las estaciones de peaje, en donde siempre hay iluminación artificial. Si nosotros tenemos un cultivo que linde, digamos, a una estación de peaje, bueno, lo más probable es que las plantas no se pueden desarrollar, las que están cerca, digamos, de la estación de peaje no se pueden desarrollar normalmente si son plantas a día corto, justamente porque se les interrumpe la duración de oscuridad con las luces de la estación de peaje. Entonces, si ustedes se fijan, van a ver algunas plantas, como por ejemplo maíz, sembrados cerca de las estaciones de peaje, que bueno, esas están defectuosas, digamos, no llegan a florecer. Bueno, entonces, lo que controlan las plantas son las horas de oscuridad. Por lo tanto, una planta a día corto, si tiene este umbral de duración de oscuridad, va a florecer. Pero si se le acorta el periodo de oscuridad, no va a florecer. En cambio, las plantas a día largo, no. Las plantas a día largo, si uno, digamos, tiene una duración del día adecuada, va a florecer. Y si la planta tiene una duración del día menor al umbral, pero se le interrumpe las horas de oscuridad, también va a florecer. Es decir que aquí también el fitocromo sensa que se interrumpió las horas de oscuridad y entonces se cree que está en el umbral e induce la floración, por más que estemos en días de iluminación solar cortos. Entonces, como conclusión, la respuesta a la interrupción del periodo de oscuridad hace que se afecte la inducción al desarrollo de la planta. Bueno, en este ejercicio, la idea es que ustedes lean los enunciados y vean cuál es la respuesta correcta. En este caso estamos hablando de una planta a día corto y estamos refiriéndonos a la definición. Es aquella que, la opción A, florece si los días se van acortando y requiere no superar un máximo de horas de oscuridad por día. Es decir, el umbral de horas de oscuridad por día. No superar este umbral, es decir, si no supera este umbral de horas de oscuridad, va a florecer. La opción B, también, los días se van acortando, requiere no superar un máximo de horas de iluminación por día. O sea, si no supera una cantidad de horas de luz, va a florecer. La opción C es indiferente al fotoperíodo. La opción D, florece si los días se van acortando y requiere un fotoperíodo superior a un mínimo de horas de iluminación. Es decir, de ese valor o más de iluminación para florecer. Y la E, ninguna de las anteriores es cierta. Yo les dejo un ratito que piensen en estas respuestas. En todo caso, ustedes tienen la respuesta, digamos, porque tienen toda la presentación, ¿no? Pero estaría bueno analizarlo. En este caso, por ejemplo, aquí, si estamos hablando de planta de día corto, por descarte, ¿no es cierto?, esta no iría. Entonces nos quedaríamos con alguna de estas cuatro. Vamos a analizar la A. Los días se van acortando, está bien. Requiere no superar un máximo de horas de oscuridad. ¿Qué quiere decir? Que si la oscuridad, la cantidad de horas de oscuridad es menor a este umbral, va a florecer. Si es mayor, no va a florecer. Si es menor, va a florecer. ¿Qué les parece a ustedes? Volvamos a este. Planta de día corto. Si es menor, va a florecer, dice. Sería parecido a esto, ¿no? Supongamos que esta es la duración de oscuridad. Si es menor, dice que va a florecer, y sin embargo no. Fíjense acá que se interrumpió la duración de la noche y por lo tanto no florece. Así que acá dice, requiere no superar, no, está mal.
porque necesita superar esa cantidad de horas de oscuridad. Así que la A sería incorrecta. En la B, los días se van acortando y requiere no superar un máximo de horas de iluminación. Es decir, si los días son mayores, si la duración del día es mayor, entonces ahí va a florecer, y si es menor, no. ¿Qué les parece a ustedes? Si quieren, volvemos a la anterior. Estamos hablando de las horas de iluminación. Dice, si las horas de iluminación no superar un máximo de horas de iluminación, va a florecer. Y en realidad, esa es la correcta, porque está hablando de que esto sea menor. O sea, este sería el umbral, y si es más larga la duración de la noche, va a florecer. Hay varias respuestas, César, ahí bien. Bueno. Solo Trepo, Godoy, Reynoso, García, Claro. tal vez alguno más. Así que esta sería la correcta, no superar un máximo de horas de iluminación. Bueno, y acá dice, si los días se van acortando y requiere un fotoperiodo superior a un mínimo de horas. ¿Por qué estaría mal esta? Superior a un mínimo, o sea, quiere decir, si es superior a un mínimo, quiere decir que todavía es más larga el día, ¿no? Y si es más largo el día, significa que la noche es más corta. Y si la noche es más corta, no florece. Entonces esa también está mal. Por lo tanto, nos quedamos con la B. No superar un máximo de horas de iluminación. Es decir, que la noche sea de esa duración o más. En ese caso, ahí florece. Bueno, me fijo la respuesta correcta. Es la B, muy bien. Se ve que han entendido el tema. No es fácil de interpretarlo, hay que siempre tener un gráfico a mano para poder orientarse, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a la última parte. No sé si hay alguna pregunta aparte de esto. Ahora que estoy mirando el chat, me podrían hacer alguna pregunta si quieren respecto de esta parte, y que les haya quedado alguna duda. Lo importante, haciendo un balance, un resumen, es, por un lado, que la iluminación del sol tiene dos aspectos, la parte fotoenergética y la parte fotoestimulante. La parte fotoenergética la vamos a ver en la unidad siguiente, que es la cantidad de energía en Joule, es decir, cuánta energía se utiliza para que la planta pueda asimilar carbono y pueda crecer y desarrollar. Y por otro lado, que lo que vimos hoy es la parte fotoestimulante, que tiene que ver con la calidad lumínica o la duración del día. Y bueno, y vimos que el fotoperíodo es la duración del día más los crepúsculos, matutino y vespertino. Por lo tanto, a la fórmula de duración del día hay que agregarle para esta latitud 1 hora. Y otra cuestión más es que el fotoperiodismo es la reacción que tienen las plantas a ese fotoperíodo. Y vimos que el fotoperiodismo depende del cultivo de la variedad, o sea, depende del vegetal. Entonces podemos clasificar en plantas a día corto, que son las plantas que se desarrollan, hablando del desarrollo, de la aparición de nuevos órganos, cuando sensa que los días se van acortando y el día es menor a un determinado umbral. O mejor dicho, si quieren, la noche es mayor a un valor umbral, porque en realidad la planta sensa la duración de las horas de oscuridad. Las plantas a día largo son aquellas que florecen si los días se van alargando y el día es superior a un determinado umbral, o mejor dicho, la noche es inferior a un determinado umbral de hora de oscuridad. Y después están las plantas de día neutro o plantas indiferentes, donde es indistinto, digamos, la floración, es indistinta a la duración del día. Y las plantas de día intermedias son las que necesitan un rango entre, por ejemplo, 11 y 13 horas.
Y bueno, y después también vimos otra clasificación que tiene que ver con todo el ciclo ontogénico, es decir, desde que se siembra hasta que se cosecha, en qué parte del fotoperiodo se encuentra todo el ciclo del vegetal. Y vimos que están las afotocíclicas, en donde estas plantas se desarrollan todo su ciclo en una fotofase, en general la positiva, como por ejemplo el maíz. Las parafotocíclicas son las que crecen y se desarrollan en parte de una fotofase y parte de la otra, y las fotocíclicas son las que cumplen su ciclo en más de un periodo de año, ¿no? Más de un año, es decir, más de un periodo de tiempo de duración del día. Y después vimos, por último, que las plantas en realidad lo que censan son las horas de oscuridad, y bueno, vimos el experimento de Banner y Hammer, en donde ellos acortaban la duración de oscuridad y veían que la planta no florecida, una planta de día corto, el cadillo, y vimos también cómo utilizar el gráfico de las fotofases para poder tener una idea de en qué fecha se cumplen esos requisitos, de que se alarguen los días y sea mayor el umbral, en el caso de plantas de día larga, o que se acorten los días y sea menor a un umbral en caso de plantas a día corto. Así que básicamente ese sería el resumen. Si quieren podemos pasar a la última parte, que tiene que ver con la atmósfera y las estaciones. Bueno, voy compartiendo pantalla. La primera parte, yo quería, hice un cambio de orden porque esto lo van a necesitar, el tema de los requerimientos de la planta lo van a necesitar para la práctica. Así que preferí dejar al último esto, que es más, desde el punto de vista teórico, cuál es la composición de la atmósfera, los gases que la componen, las características, cómo se clasifica la atmósfera, y luego algo sobre estaciones meteorológicas y datos meteorológicos. En cuanto a la atmósfera, bueno, la atmósfera es como saben, es la capa gaseosa que rodea la superficie de la Tierra. Está compuesta en su mayor parte por nitrógeno. Un 78% de nitrógeno es el gas más presente en la atmósfera, y luego un 21% de oxígeno, aproximadamente. Por supuesto que este es un valor medio, ¿no? Es decir, que depende de la altura a la que nosotros nos encontramos en la atmósfera, estos porcentajes van a ir variando. Y a su vez tiene, digamos, otros gases que en mucha menor medida, por ejemplo, argón, neón, helio e hidrógeno, que son gases permanentes, quiere decir que se encuentran en toda la atmósfera. Y estos son valores promedio, digamos, de concentración. Fíjense que casi el 98-99% está repartido entre el nitrógeno y el oxígeno. Después hay gases variables. Es decir, ¿qué quiere decir? Que a veces se pueden encontrar en algunos lugares y en otros lugares no. ¿Depende de qué? Depende mucho de la superficie del suelo. Es decir, si nos encontramos sobre una superficie que es sólida, que es de tierra, o si nos encontramos sobre el mar o sobre el océano. Puede ir cambiando esta concentración. También depende de si es una zona industrial, no industrial, y de la altura, por supuesto, a la que nos encontramos en la atmósfera. El vapor de agua, entre un 0 y un 4%, es decir, va a haber lugares en donde la atmósfera está prácticamente seca, valores cercanos a 0, y otras en donde la atmósfera está húmeda. De todas maneras, estos valores de vapor de agua están ahí en el orden del 4% del total de la masa gaseosa que compone la atmósfera. El anhídrido carbónico, un poquito más ahora, este valor queda un poquito viejo, 355, ahora ya estamos en los 360 partes por millón. Metano, 1,7 partes por millón.
óxidos de nitrógeno, ozono, 0,04 partes por millón, polvo atmosférico y clorofluorocarbono. Acá lo que yo le decía justamente tiene que ver con esto. Estos porcentajes no están repartidos de manera uniforme en toda la capa atmosférica, sino que están distribuidos en función del peso molecular que tiene cada uno, de manera tal que los elementos más pesados se van a ubicar en la zona inferior de la atmósfera y los elementos más livianos en la zona superior. De todas maneras, también la atmósfera por sí misma, por su propio peso, va a tener una densidad que va a ir disminuyendo a medida que vamos desde la superficie del suelo hacia el tope de la atmósfera. De manera tal que en los 4 kilómetros encontramos casi toda la masa gaseosa, los primeros 4 kilómetros. Y ya en los primeros 20 kilómetros tenemos el 90% de la masa. Bien, acá tenemos una clasificación de la atmósfera y lo vamos a llamar a cada una de estas capas en la que vamos a clasificar la atmósfera estratos. El estrato es una capa de la atmósfera. Y aquí estamos clasificando en función de cómo cambia la temperatura con la altura. Es decir, sabemos que en la atmósfera, a medida que nos elevamos, la temperatura va disminuyendo, por lo menos hasta los 10 kilómetros, 10, 12 kilómetros. Por eso cuando uno va subiendo una montaña, sobre todo en la cordillera de los Andes, los picos están nevados, justamente porque las temperaturas comienzan a descender a medida que nos vamos más arriba en la atmósfera. Bueno, esta capa se llama troposfera. Es la primera capa adyacente al suelo, en donde observamos que la temperatura disminuye con la altura. Disminuye desde los valores de temperatura en la superficie del suelo hasta más o menos unos menos 60 grados, menos 56 grados aproximadamente, a unos 10-12 kilómetros. A partir de allí comienza la estratosfera, que es la capa siguiente. Estas capas están divididas por lo que llaman pausas. Entonces, la pausa sería una capa muy delgada que hace de nexo entre una capa y la otra. En este caso, la tropopausa está justamente a esa altura, a los 10-12 kilómetros. A partir de allí cambia el comportamiento de la temperatura y es estable a medida que nos ascendemos o incluso aumenta con la altura hasta aproximadamente unos menos 40 grados. Esto se llama estratosfera. Acá sigue aumentando y llega hasta los menos 10 grados aproximadamente, o 0 grados, donde encontramos la estratopausa. Es decir, la característica de la estratosfera es que a la inversa de la troposfera, la temperatura aumenta a medida que vamos hacia arriba en la atmósfera. Esa es la característica de la estratosfera. Y básicamente aquí se encuentra el ozono estratosférico, que es un gas, es un estado alotrópico, es oxígeno 3, es un estado alotrópico del oxígeno, y que este comportamiento de que la temperatura aumente con la altura se debe a la presencia de ozono justamente, porque el ozono lo que hace es utilizar la radiación ultravioleta para disociarse en oxígeno diatómico y oxígeno monoatómico. Esta es una reacción exotérmica, por lo tanto libera energía y esto hace que aumente la temperatura con la altura. Es una de las causas. Bueno, ya a los 50 kilómetros de altura encontramos la estratopausa y luego viene la mesósfera, hasta unos 80 kilómetros. Aquí la temperatura vuelve a disminuir con la altura, hasta aproximadamente unos 80 grados bajo cero. Ahí tenemos la mesopausa y luego viene la termósfera, donde la temperatura vuelve a aumentar con la altura. Acá ya las concentraciones de la atmósfera son muy, muy débiles. Acuérdense que a partir de los 20 kilómetros de altura ya teníamos el 90%, así que el 90% de la atmósfera está acá. Acá ya estamos con concentraciones muy bajas de gases, ¿no? Bueno, esta es la termósfera donde la temperatura aumenta con la altura. Entonces aquí tenemos una primera clasificación que depende de los cambios que sufre la temperatura a medida que ascendemos en la atmósfera. La primera capa, la temperatura desciende, en la segunda asciende, en la tercera desciende y en la cuarta vuelve a ascender.
Hay otras clasificaciones que dependen de la composición. Por ejemplo, está la heterósfera y la homósfera. Acá el límite son los 80 kilómetros. En la homósfera, si bien las concentraciones de gases disminuyen con la altura, la proporción de la presencia de cada uno de los gases es más o menos la misma. Es decir, tenemos 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno. En una parcela, tanto en la troposfera como en la estratosfera o incluso en la mesósfera, las proporciones de esos gases, los más presentes, son más o menos las mismas. En cambio, en la heterósfera ya se empiezan a acomodar de manera tal que las proporciones varían. Entonces los gases más pesados aquí ya se van a ir a concentraciones mayores en la parte inferior de la heterósfera, y los gases más livianos van a tener mayor presencia en la parte superior de la heterósfera. Esa sería una primera, una clasificación en función de la composición. La homósfera hasta los 80 kilómetros, la concentración es más o menos la misma, varía muy poco. Y en la heterósfera dijimos que las moléculas ya se van disociando y entonces vamos a tener una concentración dependiendo del peso atómico acá, ¿no? Nitrógeno molecular primero, el oxígeno que es un poco más liviano que el nitrógeno, lo vamos a encontrar más presente en la capa superior, y el helio y el hidrógeno, que es el más liviano, bien arriba de la heterósfera. En función de la temperatura ya lo vimos, la troposfera, hasta unos 10-11 kilómetros aproximadamente, ahí la temperatura desciende con la altura. La estratosfera, cuando la temperatura asciende, la mesósfera desciende y la termósfera vuelve a ascender. Esas serían las capas, la clasificación de las capas en función de la variación de la temperatura con la altura. Como dijimos, el ozono es el responsable de que la temperatura en esta capa aumente con la altura. Lo que hace es utilizar la radiación ultravioleta para disociarse, ¿no? Y eso es una reacción exotérmica. Y en cuanto a la función, podemos clasificarla en ozonósfera y ionósfera. Esto, digamos, desde el punto de vista de qué función cumple la atmósfera para los seres vivos que están en la superficie de la Tierra. Y bueno, la ozonósfera justamente coincide con la estratosfera, es donde se encuentra el ozono estratosférico, y este ozono en realidad cumple una función benigna, digamos, a la superficie de la Tierra, a los seres vivos sobre todo, porque al utilizar la radiación ultravioleta para disociarse, evita que esa radiación siga su trayectoria hacia la superficie de la Tierra. Y como ustedes saben, los rayos ultravioletas son cancerígenos, y por lo tanto es beneficioso, digamos, que no puedan atravesar esta capa y que no lleguen a la superficie de la Tierra para evitar, digamos, justamente la inducción, digamos, de enfermedades. También se ha comprobado que afecta todo lo que es el sistema sanitario de los vegetales, ¿no es cierto? Provoca necrosis en los vegetales. Y bueno, esta sería una función benéfica del ozono estratosférico, ¿no? Tratar de ser una barrera a los rayos ultravioleta. Y la ionósfera cumple una función desde el punto de vista de las telecomunicaciones y de la transmisión de los rayos, ¿no? De las radiaciones y de las comunicaciones. ¿Por qué? Porque como en esta capa ya las moléculas se ionizan, las señales de radio utilizan esos iones de esas moléculas para poder transmitir las comunicaciones. Entonces cumple, digamos, podríamos decir
una función del punto de vista civil, ¿no? De ayudar a que las comunicaciones se transmitan de una manera más fácil, debido justamente a la ionización de las moléculas de los gases que componen esta capa. Bien. Acá podemos ver la ozonósfera, que está entre los 15 y los 45 kilómetros, y lo que se puede ver es justamente las reacciones de los rayos ultravioletas con el ozono estratosférico. Como dijimos que el ozono es un estado alotrópico, es oxígeno 3, la radiación ultravioleta separa la molécula en una molécula de oxígeno 2 y una molécula de oxígeno monoatómico, y libera calor, es exotérmica. El proceso natural es que al cabo de un tiempo este oxígeno se vuelve a unir con el oxígeno monoatómico y con ayuda del calor se vuelve a regenerar el ozono. Entonces, en realidad, estas reacciones, desde el punto de vista natural, son benéficas porque están, por un lado, frenando la radiación ultravioleta, y por otro lado, al regenerarse el oxígeno, hace de que no se termine, digamos, y se pueda regenerar para seguir funcionando como capa de ozono. Entonces, el equilibrio es bastante complejo, digamos, porque el ozono se destruye aquí al utilizarse para formar oxígeno monoatómico y diatómico, frenando la radiación ultravioleta, pero afortunadamente se vuelve a construir. Si nosotros alteramos este equilibrio, agregando, por ejemplo, elementos que compitan con el oxígeno, vamos a evitar que se regenere el ozono. Fíjense aquí, por ejemplo, los clorofluorocarbonos, que son compuestos de la industria frigorífica, por un lado, también utilizan la radiación ultravioleta para disociarse, pero al disociarse generan un ion cloro que es muy agresivo y compite con el oxígeno monoatómico, destruyendo por un lado el ozono y capturando el oxígeno monoatómico, por lo tanto evita que se recombine el ozono, porque captura este oxígeno monoatómico que fue liberado por la radiación ultravioleta en esta reacción. Por lo tanto, esto hace que se vaya deteriorando el ozono, y entonces, digamos, las acciones gubernamentales desde el punto de vista de protección de la capa de ozono han prohibido el uso de estos compuestos clorados, porque justamente el cloro es muy agresivo y destruye la capa de ozono. Bueno, por encima, eso desde el punto de vista de la ozonósfera. Desde el punto de vista de la ionósfera, dijimos que posibilita que las radiocomunicaciones, es decir, que sean de largo alcance, debido a que los iones que se producen en esta capa, debido a la baja densidad, hace que las comunicaciones puedan ser transportadas a grandes distancias. Bueno, esto en cuanto a estas dos. Y ahora, desde el punto de vista del instrumental, podemos ver algunos instrumentos que se utilizan en las estaciones meteorológicas para poder registrar los datos meteorológicos. Como vimos en la primera unidad, nosotros necesitamos, para poder estudiar la fenología de los cultivos, por un lado asociar los datos meteorológicos con las condiciones, con las necesidades de los cultivos, de manera tal que si en algún momento las necesidades de los cultivos no se ven cubiertas por las variables meteorológicas, puede haber un estrés y una merma en el rendimiento, sobre todo si se ocurre en el periodo crítico. Entonces, ¿cómo hacemos para poder darnos cuenta de eso? Tenemos que medir las condiciones atmosféricas. ¿Y qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir estas variables meteorológicas: temperatura, precipitaciones, sobre todo las que más influyen en los vegetales: temperatura, precipitaciones y radiación solar o iluminación o duración del día. Pero también hay otras variables que influyen de manera indirecta, como por ejemplo el viento, que
que son, digamos, que no tienen influencia directa en el crecimiento y desarrollo, pero tienen influencia indirecta, ya lo vamos a ver más adelante. La idea de esta parte es conocer el instrumental meteorológico que se utiliza para registrar los datos. La temperatura es una de estas variables. ¿Y qué es la temperatura? Es una propiedad que permite establecer si dos o más sistemas están en equilibrio térmico. Esto lo vamos a ver con más detalle la clase siguiente, pero básicamente cuando uno mide la temperatura, en realidad lo que está midiendo es el equilibrio térmico, está tratando de llegar a un equilibrio térmico entre la temperatura del aire y la temperatura del mercurio que está dentro del termómetro, si es un termómetro de mercurio. Cuando se logra un equilibrio térmico, es decir, que hay una transferencia de calor entre el aire y el termómetro, y esa transferencia de calor cesa porque se llega a la misma temperatura, ahí podemos leer el valor a que ha alcanzado. Por eso, para medir la temperatura hay que esperar un tiempo en que se alcance este equilibrio térmico entre la temperatura del aire y la del mercurio. Cuando se alcanza este equilibrio térmico, es decir, luego de un tiempo de que el termómetro está expuesto al ambiente, al que queremos medir la temperatura, se puede observar. Y bueno, y lo que se aprovecha aquí es justamente una propiedad termométrica del mercurio que se llama dilatación térmica. Es decir, cómo medimos la energía que fue entregada, en el caso de que el termómetro esté a menor temperatura que el aire, la energía que fue entregada desde el aire al termómetro. Y la vamos a medir considerando o haciéndonos valer de la reacción que provoca este incremento de energía en el elemento sensor. El elemento sensor tiene que ser lo suficientemente sensible, justamente, como para poder apreciar los cambios de energía que se producen entre estos dos sistemas, el aire y el termómetro. De manera tal que si hay una entrega de energía del aire al termómetro, esto hace que el mercurio aumente su energía interna y por lo tanto provoque una dilatación del mercurio, de manera tal que si a la dilatación volumétrica la confinamos en un hilo, entonces podemos ver el aumento de longitud de la marca del mercurio. Entonces, aquí básicamente lo que hay que tener en cuenta por un lado es el tiempo para que se logre este equilibrio y por otro lado que la sustancia termométrica sea lo suficientemente sensible como para poder apreciar estos cambios de energía. En este caso, la sustancia es el mercurio y la propiedad es la dilatación térmica. Aquí tenemos otro tipo de mercurio, perdón, otro tipo de termómetro, que es su elemento sensor es el alcohol. ¿Y por qué cambiamos de mercurio a alcohol? El alcohol, si bien tiene una menor dilatación térmica, es más beneficioso para medir bajas temperaturas, porque es más sensible a las bajas temperaturas. Entonces, si uno quiere medir, por ejemplo, la temperatura mínima, o en lugares como, por ejemplo, la Antártida, donde las temperaturas son muy bajas, son extremadamente bajas, utilizaría termómetros de alcohol, porque el alcohol no se congela a temperaturas bajo cero. Bien, aquí lo que estamos viendo en esta figura es un termómetro de máxima y un termómetro de mínima. La diferencia entre el termómetro común y el termómetro de máxima es que el termómetro de máxima tiene un estrangulamiento de manera tal que cuando hay un aumento de volumen del mercurio, el bulbo, digamos, el mercurio que está en el bulbo se dilata y ejerce una presión por sobre el estrangulamiento. El estrangulamiento es un afinamiento, ¿no es cierto?, de la sección del tubo. Entonces hace que el mercurio se dilate y la marca del menisco, que sería la parte superior, se dilate y vaya hacia los grados más altos. ¿Qué pasa cuando la temperatura baja? El estrangulamiento hace que se corte el hilo del mercurio y por lo tanto el termómetro va a quedar midiendo la temperatura máxima. Es decir, por más que luego baje la temperatura, el menisco del mercurio no se va a mover y va a registrar la máxima. En el caso del termómetro de mínima, que es un termómetro de alcohol, lo que tiene es un índice como una especie, digamos, de vástago de plástico que va
dentro del capilar, y cuando la temperatura disminuye, el menisco, que es convexo, arrastra el tope del capilar hacia las temperaturas mínimas. Cuando la temperatura sube, el menisco no se mueve y entonces queda marcando la mínima. Estas serían dos termómetros particulares que justamente tienen estas características constructivas. Una es el estrangulamiento para la máxima, y acá tiene un índice que queda registrando la temperatura mínima, que es el alcohol. La humedad del aire, que es otra variable que tiene una relación, digamos, indirecta en los vegetales. La humedad se puede definir como la cantidad de vapor presente en la atmósfera, la cantidad de moléculas de vapor de agua presente en la atmósfera. Estas moléculas de agua en estado de vapor ejercen una presión parcial que, sumada a la presión de los otros gases que componen la atmósfera, conforman la presión total o presión atmosférica. Por lo tanto, la humedad es una parte, digamos, de los gases. El vapor de agua es una parte de los gases que componen la presión total o presión atmosférica. Bueno, y aquí podemos definir la humedad específica como la relación o el cociente entre la cantidad de agua en estado de vapor respecto de una determinada parcela de aire, ¿no? 1 centímetro cúbico de aire. Entonces, la cantidad de vapor respecto de digamos, en gramos, dividido la cantidad de aire en gramos, por ejemplo, o la cantidad de vapor respecto de 1 centímetro cúbico de aire. ¿Cuánto vapor hay respecto a 1 centímetro cúbico de aire? Esta sería la humedad específica. Mide exactamente entonces la cantidad de moléculas de vapor. Fíjense en este ejemplo, aquí tenemos un receptáculo cerrado en donde está lleno parcialmente de agua. Entonces, si el aire no está saturado de vapor, es decir, no tiene la cantidad de moléculas de vapor suficiente, entonces va a haber una evaporación. Es decir, moléculas de agua en estado líquido van a pasar al estado de vapor simplemente porque está en contacto con un aire no saturado, es decir, con aire con menos contenido de vapor que el valor máximo que puede contener el aire. Hay moléculas de vapor en el aire y moléculas de agua en estado líquido en esta. Entonces hay una transmisión. También podemos notar que por más que el aire no esté saturado, va a haber condensación, pero va a ser más la cantidad de moléculas que se van a evaporar que las que van a condensar. Cuando el aire está saturado, ya lo que podemos notar es que el ritmo de evaporación es el mismo que el de condensación, es decir, ya no se admite más cantidad de moléculas en estado de vapor, y entonces la misma cantidad de moléculas que se evaporan son las que condensan. Y aquí estaría pasando lo mismo, el aire está saturado, pero hay una pequeña diferencia aquí. El ritmo de evaporación y condensación es mayor, y la cantidad de moléculas de vapor es mayor que aquí. Es como que si aquí la humedad específica fuera menor que aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la temperatura de esta parcela de aire es menor que esta. Por lo tanto, la cantidad de moléculas de vapor que admite el aire va a depender de la temperatura del aire. De manera tal que si la temperatura del aire es menor, admite menos cantidad de moléculas de vapor, y el aire ya se satura con menor cantidad de moléculas de vapor. En cambio, en este caso, cuando la temperatura del aire es más elevada, se admite mayor cantidad de moléculas de vapor de agua en el aire. Por lo tanto, la humedad específica aquí va a ser mayor. Sin embargo, en los dos casos el aire está saturado. Pero aquí, al tener mayor temperatura el aire,
la humedad específica es mayor, porque vamos a tener mayor cantidad de moléculas en estado de vapor. Esto, digamos, hace una diferencia entre estas dos medidas. Una es la humedad específica, que mide realmente la cantidad de moléculas de vapor en el aire, y otra es la humedad relativa, que nos estaría indicando cuánto le falta para llegar a la saturación. Entonces, la humedad relativa es la relación de la cantidad de agua en estado de vapor respecto de la máxima que puede contener el aire a la misma temperatura. Es decir, que en este ejemplo, en estos dos casos, estamos en el 100%, porque en estos dos casos tenemos la máxima cantidad de moléculas de vapor que puede admitir el aire. Es decir, tanto aquí como aquí, el aire está saturado, no admite. El ritmo de evaporación y condensación es el mismo, entonces estamos al 100%. Sin embargo, como yo les decía, aquí tenemos mayor humedad específica que aquí, por el solo hecho que la temperatura del aire es mayor aquí. Entonces esto mide la relación a la saturación, podríamos decir, y en cambio este mide la cantidad de vapor, es decir, la cantidad de moléculas de vapor de agua en el aire. Entonces, son dos medidas distintas. Uno mide cuánto le falta para saturar. Si estamos al 100% estamos saturados. Si estamos a menos es porque le falta menos. Pero como eso depende de la temperatura, no van a ser medidas equivalentes. Acá fíjense, la humedad relativa en por ciento es QB, que sería la humedad específica, dividido la humedad a saturación. Este depende de la temperatura. El QS, que sería la humedad a saturación. ¿Cuánto vapor admite el aire al 100%? Por lo tanto, si la cantidad de vapor coincide con la de saturación, estamos al 100%. Pero este de aquí abajo cambia con la temperatura. Fíjense, acá está el QB, que sería la humedad específica, masa de agua dividido volumen de aire. Por ejemplo, gramos de vapor de agua en un centímetro cúbico. Es el QB. Y el QS sería cuando estamos al 100%. Por lo tanto, la humedad relativa al 100% me estaría indicando que está saturado, pero no me está diciendo cuánto vapor hay en el aire. Solamente me dice que el aire se saturó cuando llega al 100%. El que realmente me dice cuánto vapor hay en el aire es la humedad específica. Y acá tenemos algunos instrumentos para medir justamente. Uno es el ciclómetro, otro es el higrómetro de cabello y uno es el higrómetro electrónico. El ciclómetro está compuesto por dos termómetros, un termómetro común y un termómetro cuyo bulbo está continuamente mojado. Entonces, al estar continuamente mojado el bulbo, hay una evaporación. Esa evaporación toma calor del mercurio y por lo tanto la temperatura del mercurio de bulbo húmedo es menor que la temperatura del bulbo seco. ¿Por qué? Porque acá hay una evaporación y entonces se está tomando energía del mercurio para evaporar, porque el bulbo está continuamente mojado. Esta diferencia entre la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo estaría representando de alguna manera la humedad relativa. ¿Por qué? Porque cuanto más moléculas pasen al estado de vapor, más seco está el aire. Sería este caso, ¿no? Entonces, si está más seco el aire, mayor evaporación va a haber y más le va a hacer bajar la temperatura al termómetro de bulbo húmedo. Por lo tanto, cuanto mayor diferencia haya entre la temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, más seco está el aire. Si el aire está muy húmedo, o incluso si está saturado al 100%, no va a haber evaporación, porque la misma cantidad de moléculas que se evaporan condensan. Por lo tanto, al no haber evaporación, o mejor dicho, al haber un equilibrio, no se le quita energía al termómetro húmedo y los dos termómetros van a marcar la misma temperatura. Por lo tanto, cuando en el ciclómetro los dos termómetros marcan la misma temperatura, es porque el aire está saturado de vapor de agua. Por eso es una medida indirecta, digamos, de la humedad relativa. Este otro higrómetro funciona con un haz de cabello, que como ustedes saben, sobre todo las mujeres, el cabello con la humedad se alarga y cuando está muy seco el aire se contrae. Esa propiedad se utilizó, un haz de cabello rubio sobre todo, se utilizó para armar este instrumento que se llama higrómetro a cabello. Y básicamente tiene un sensor
generalmente es un capacitor cuya propiedad dieléctrica de la capacitancia es sensible a la humedad del aire. Entonces, mide la humedad del aire por una medida indirecta de la capacidad del capacitor.